Bienvenidos, esto es News and Coffee, desde el Sweet and Coffee de la Plaza Foch. Yo soy Anderson Boscan y estamos aquí para tratar el tema del momento, que básicamente es los universos paralelos que se han abierto en Alianza País, cómo eso puede influir en las riendas de la nación. Estamos a un día, a 24 horas de que se cumplan 6 meses de gobierno del presidente Lenín Moreno, y nadie mejor para analizar la coyuntura política y las posibilidades y escenarios como Carlos Rojas, periodista. Gracias, Carlos. Gracias, Anderson, por la invitación. Un saludo a Luis Eduardo y a toda la gente que hace La Posta, un proyecto interesante que lo seguimos con mucho entusiasmo. Carlos, 24 horas antes de los 6 meses de Lenín Moreno, ¿qué es lo más destacado de su gobierno? Me parece a mí que hay algunos temas que, como varias etapas, yo he dicho algunas veces en mi programa en Ecuavisa, en Políticamente Correcto, que ha cumplido con cierto éxito un primer círculo Lenín Moreno. Esto es, que políticamente fue audaz, fue agresivo y logró como descuadrar este planeta en el que estábamos viviendo como ecuatorianos sobre este gran astro que era Alianza País. Me parece que haber trastocado esas bases dentro del oficialismo y haberse enfrentado con Rafael Correa le dio a Lenín Moreno una capacidad muy grande de llevar adelante la agenda, y hasta el momento nos ha tenido a políticos y a nosotros los periodistas incluso siguiendo esa agenda con cierto tipo de sorpresa, de interés de ver cómo podría afectar en la gente, en la agenda pública, en un maestro de suspenso. Este problema. Más que de suspenso, de sorpresa, diría yo, de sorpresa, porque yo personalmente no creí que iba a ser tan audaz al principio Lenín Moreno en enfrentarse con todas sus armas frente a Rafael Correa, ¿no? Pero creo yo que ese momento se agotó ya. Me parece que el momento culminante era el llamado a la consulta y la posibilidad de que esa consulta un poco como que vuelva a cuadricular el mapa político del Ecuador y darle al país la posibilidad de entender mejor con qué actores y con qué herramientas podríamos acercar a los desafíos que tiene el país. Pero me parece que ese tiempo se le está yendo de las manos, y me parece que al llegar ya un tema más importante, que es el económico, en cambio se empiezan a ver las limitaciones del proyecto político, y ahí veo yo que este segundo momento es el que le empieza a generar problemas a Moreno. Dices en tu última columna en Revista Vistazo: Moreno ha llegado muy lejos de convertirse en el denunciador del correísmo, pero el país le dará la espalda si todos esos escándalos no llegan a tramitarse en la justicia. ¿Crees tú que se está durmiendo en los tiempos de la justicia? Lo que yo creo, a mí me parece que a Moreno le ha sentado bien este tema de la denunciología y de volverse una suerte como de gran paraguas para defender a los ecuatorianos de la corrupción, y esa denuncia le ha hecho bien. De hecho, ya sale en la nueva revista Vistazo, y yo explico ahí que más allá del tema de denunciar, todo se ha quedado como en la vindicta política, es decir, le ha servido a Moreno para mantener su confrontación y crear su enemigo, que en este caso sería el mismo presidente Correa. Sí. Pero claro, sería muy complicado pedirle a Moreno que interfiera en la justicia para que eso se acelere. Eso, o sea, me parece que sería lo incorrecto. No interferir, pero quiero decir, este es un gobierno que se ha caracterizado por la denuncia ante los micrófonos y los medios de comunicación. Sale el ministro de Hidrocarburos, dice: encontramos un desfalco de tantos miles de millones de dólares en el sector petrolero, lo denuncia ante la prensa. Sale luego por la justicia, lo denuncia ante la prensa. Pero, bueno, el caso de educación lo denuncia ante la prensa. ¿Cuándo va a llevar esto a los tribunales? Por supuesto. Me parece que ahí sí hay un punto que se debería como evaluar mejor y ver hasta dónde la capacidad operativa del gobierno tiene no solo las posibilidades logísticas e institucionales de llevar adelante esos cambios, sino también la capacidad política de hacerlo. Porque hasta qué punto hay unos intereses y unas limitaciones internas dentro del propio gobierno, dentro del propio Palacio de Carondelet, que impedirían que Lenín Moreno pueda dar un paso adelante hacia volver concretas esas denuncias y quizás llevarlas ya al plano judicial, como tú dices, no con una demanda. Vemos también que las mismas instituciones empiezan ya a pedirle a Moreno una serie de definiciones, como el caso de la destitución a Richard Espinosa y esta nueva glosa que sale para el ministro Espinel. Entonces, al llegar estos dos
bombas al gabinete que a mí me parece que un poco afectan ya o generan una inestabilidad en el gabinete, Moreno tiene que actuar en concordancia con lo que ha dicho. Hay o no hay corrupción y separar. Claro, o sea, la cirugía de la corrupción va a ser contra los que son correístas y adversarios, o va a ser la cirugía contra la corrupción. Yo creo que a veces es muy complicado hablar con mucha vehemencia frente a unos procesos de corrupción si tú no tienes la posibilidad de llevar adelante las purgas internas que se van presentando y que se necesitan. Entonces, ahí se podría ir desgastando Moreno. Hace 9 meses, 10 meses tal vez, escribías los escenarios que podría haber en este país dependiendo de quién ganara las elecciones. Fíjate que en la lectura que era compartida por la mayoría de analistas de una eventual presidencia de Lenín Moreno, de una eventual presidencia de Guillermo Lasso, la condición general en la que todo el mundo veía ese escenario de gobierno era la ingobernabilidad. Nadie apostaba por ingobernabilidad en Lenín Moreno. Nos acercamos a eso, ya estamos allí. A ver, yo creo que me parece a mí que lo que ocurrió a inicios de mes, que fue ya la forma en la que se presentan las reformas económicas, marca en cierta manera el carácter que va a tener el gobierno de Moreno. Y ahí me parece que es como haber pinchado con una aguja un globo en el que se desinfla muchas de las expectativas que tenía la gente en que realmente existiera un cambio. Algunos pensábamos que manteniendo esta condición de sumisión o de acercamiento o de entonación con Rafael Correa, Lenín Moreno iba a ser una suerte hasta de preso político del correísmo, es decir, manejarse en función de la gran agenda que le marcara Alianza País. Y que más bien los cambios que se podían esperar eran cambios desde el lado económico, viendo que las necesidades de hacer ajustes, de involucrar más a los sectores privados en el desarrollo económico, iban a ser como unas respuestas a lo que necesitaba la gente y que a lo mejor no iban a generar una oposición muy grande dentro de Alianza País, porque podría manejarse un discurso de que, bueno, es que el país está en otro momento y necesita el apoyo privado. Pero me parece que Moreno hizo al revés las cosas. Se enfrentó dentro de Alianza País, arma una suerte de conflicto de poder, pero en el manejo económico se mantiene muy similar a los preceptos que manejaba el anterior gobierno. Por lo tanto, mi conclusión en este momento es que, por un lado, tienes a un presidente Moreno que busca quizás establecer espacios de poder dentro del oficialismo, pero no necesariamente va a cambiar un modelo económico. Y entonces puede ser que a lo que estemos abocados como ecuatorianos es haber una pugna interna de un partido como la que pudo haber ocurrido hace 40 años con el CFP y Jaime Roldós, que es un tema que me parece que se relaciona bastante. Te lo iba a preguntar, ¿es normal en la vida republicana del Ecuador un escenario como este donde las riendas del partido o el destino del partido de gobierno termina por marcar lo que pueda o deje de hacer un gobierno? ¿Ha pasado antes en la historia reciente republicana? Mira, en la revista Vistazo que circula esta semana hay un artículo de Carlos Gijón contando cómo se quebró el CFP y cómo sus líderes fueron tomando sus propios espacios de poder. Es decir, Assad Bucarán le había quitado el liderazgo a Carlos Guevara Moreno y Jaime Roldós a Assad Bucarán, porque cuando Jaime Roldós llega a la presidencia de la República, él marca un estilo propio de gobierno. Pero claro, no necesariamente... Bueno, él se murió muy pronto, pero no necesariamente pudimos constatar que ese cambio o esas disputas con Assad Bucarán iban a ser un cambio en la concepción del gobierno. Y yo creo que es algo parecido está pasando con Alianza País. Es decir, tenemos un presidente Moreno que se pelea con unas estructuras de Alianza País, pero que en materia ya de gobierno, de ejercer su política social y su política económica, tiene los mismos preceptos de Alianza País, y no sé si esos preceptos sean los que le convengan en este momento al Ecuador por la situación por la que atraviesa. ¿Por qué alguien se pelearía un partido como Alianza País? Amplío mi pregunta. Escuchaba ayer a Virgilio Hernández en Radiovisión con Diego Kendo decir el presidente Moreno empezó su periodo de gobierno atacando a Alianza País porque su misión política era desprestigiarla tanto que luego no hubiera problema en abandonarla. Ha cambiado, según Virgilio Hernández, el chip del ataque al intento de cooptar a Alianza País. Sea cual sea el escenario, ¿por qué alguien quisiera quedarse con ese partido?
Bueno, porque siempre tú vas a necesitar de una base política que te permita a ti tener lo que tú decías hace un momento, gobernabilidad. Me parece que las disputas de los partidos siempre se dan en el marco de un ejercicio de gobierno. Recordemos que Sixto Durán Ballén, por ejemplo, para ser presidente de la República, tuvo que abrirse de una base política que no le permitían sus estructuras y sus liderazgos seguir adelante en su proceso. Había un caudillo muy fuerte como Febres Cordero que impedía que otras personas sean candidatas con fuerza, es decir, que lleguen al poder. Seguramente si el Partido Social Cristiano permitía que Sixto Durán Ballén fuera su presidente, un nuevo presidente de la República, a lo mejor hubiéramos visto lo mismo que está ocurriendo con Lenín Moreno. Dentro de las estructuras partidistas hay una serie de intereses, de espacios de poder que pueden maniatar a Lenín Moreno a condicionar su gobierno en determinadas formas. Y en ese sentido, creo que Moreno en un primer momento ha tratado como de marcar un estilo propio y con unos personajes propios. Por eso es que es tan confuso ver que gente que apoyaba a Correa ahora está con Moreno, pero que en el fondo me parece a mí que si sigues manteniendo un mismo sistema político y económico, es hasta ciertamente lógico y justificable. Sí. A mí lo que me preocupa es lo segundo, ¿no? Que la parte económica. La parte económica, la concepción de las políticas de gobierno. O sea, no entiendo para qué tanto problema en Alianza País si finalmente terminas gobernando con los mismos preceptos. Entonces eso es un poco lo que te genera una preocupación y que te puede llevar a pensar que la crisis que vive el Ecuador no se soluciona con una ruptura en Alianza País, como mucha gente pensó al principio. Vamos a dar paso a los primeros comentarios de la audiencia. Consuelo Gabela, gracias La Posta, excelentes entrevistas, gracias a ti Consuelo por estar mirando. Alex Javier, felicitaciones, me imagino que van dirigidas para ti Carlos. Gelacio Mora, con cariño también. La cirugía mayor a la corrupción que la está practicando la prensa comprometida con los intereses nacionales. Sería irresponsable que el gobierno mantenga a estos funcionarios cuestionados por Contraloría en sus cargos. Bueno, ya he hablado de aquello, Carlos. Mick JJ es el mismo gobierno de corte social demócrata con vaciles hacia el socialismo, pero con ternura. ¿Qué pasará en Ecuador? Nada, la política y la economía es la misma. Esto va a terminar por hundir el país. Pablo Arturo Pareja, ya llega Correa, acá le estamos esperando con Ortiga. Hombre, avisarás para acompañarte. Mario Moncayo, esta sección de comentarios pinta algo en el show. ¿Responden a preguntas críticas o es solo para alimentar el ego de los millennials? Es para ambas cosas, Mario. O sea, podemos contestar a tus preguntas, como te lo estoy contestando en este momento, pero también nos puedes alimentar el ego. Estás bienvenido. ¿Y cuántos millennials nos siguen? Bueno, millennials, me imagino que por mí, hombre, que soy el jovencito. Guadalupe Cueva, ¿piensa que la oposición le sigue el juego al gobierno actual? Esta pregunta sí es para ti, Carlos. Yo creo que la oposición le sigue el juego al gobierno, creo que la opinión pública le sigue el juego al gobierno, creo que la sociedad se volvió muy morenista a partir del 24 de mayo. O sea, cuando uno pensaba que iba a estar un país totalmente polarizado luego del 2 de abril, en donde no quedaron claras muchas cosas, al mismo presidente Moreno se le han ido algunas infidencias, como que 15 días antes de las elecciones ellos se veían perdidos, etcétera, etcétera. Me parece que ahí copió bien y entendió bien el mensaje del pueblo el presidente Moreno y trató de gobernar para esa otra mitad que no votó por él, porque eso sí significaba un escenario de ingobernabilidad muy fuerte. Y me parece que en esos mensajes que le empieza a enviar, toda la gente empieza a volverse morenista, porque empieza a aceptar lo que él hace y por eso su popularidad se dispara. Y yo creo que ahí sí es preocupante porque el factor emotivo, este deseo porque muchas cosas cambien, sobre todo en la parte económica, hace que perdamos muchas veces las perspectivas y la crítica. Yo creo que esos primeros 6 meses, aprovechando de este primer balance que quieres hacer tú, creo que esa es una de las principales lecturas que deberíamos hacer. El país se volvió morenista en sus estructuras y eso no sé hasta qué punto sea lo políticamente correcto. Quitando a Rafael Correa del tablero político, ¿hay oposición política en este momento en Ecuador? Creo que ese es un encargo que lo debería llevar adelante Guillermo Lasso. Me parece que él es el abocado a llevar la bandera de la oposición. ¿Qué ha pasado con Guillermo Lasso? Me parece que Guillermo Lasso también ha entendido el mensaje y ha tratado de manejar una oposición constructiva hacia una persona que se desgastó mucho a partir del 2 de abril en defender sin
todos los elementos de juicio y los documentos, la idea del fraude. Pero creo que esas 2 semanas posteriores, 3 semanas posteriores, le debilitaron mucho a él políticamente, porque creo que él sí tenía los votos suficientes como para exhibir sus credenciales de un gran opositor. Me parece que esa tarea la ha tratado de hacer conforme han pasado las semanas, y creo que él es el gran abocado, porque Jaime Nebot tiene una posición más ponderada, ya se siente por encima del bien y del mal, entonces le ha extendido la mano a Lenín Moreno. Y muchos otros sectores, como el alcalde Rodas y otros políticos, le han querido ayudar al presidente Moreno y no han hecho una política abierta. El que sí tenía que haberlo hecho con más fuerza quizás es Guillermo Lasso, pero a él le correspondería llevar la bandera. Pero también parecería en este país, Carlos, que se está esperando todo después de la consulta. Quiero decir que la confrontación natural entre fuerzas tan distantes como la oposición de centro derecha y derecha en este país con el gobierno de Lenín Moreno está aguantando sus críticas al modelo económico, está aguantando sus críticas o su modelo de fiscalización al gobierno actual, como esperando a que pase la consulta, que es algo que les importa a todos o les interesa a todos. Creo que la consulta se volvió la gran respuesta para todos los problemas políticos del país. Pero creo que en la consulta per se no está el verdadero problema que tiene este momento el país en la parte política. Como te digo yo, en esta lectura de que todos los sectores se volvieron morenistas, y te juro que pudo haber sido hasta de manera inconsciente, ¿ya? Porque quieres un cambio, le estás dando luego de 10 años de un gobierno fuerte con tantos problemas y con tantas restricciones, quieres darle un renacimiento a la política en el país. Y creo que en eso el cheque blanco, la luna de miel, como se dice en lugares comunes, se ha extendido por mucho tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que más que la consulta, lo que muchos sectores han querido es ver cómo termina el liderazgo de Correa. Y frente a eso han preferido no hacer muchas olas y dejar como que Moreno se enfrente a ese Correa, quizás lo neutralice políticamente, y ya con ese problema superado, con ese caudillo superado ya, empezar a establecer una agenda ya de oposición más fuerte. Pues no sé si les están cuadrando los decía tiempos. Alfredo Piedragot en su editorial de esta mañana en Ecoavisa, la oposición mira divertida el escándalo interno de Alianza País porque están haciendo lo que ellos nunca pudieron. Sí, puede ser. Y a lo mejor no podían tampoco hacerlo con la misma fuerza si es que el que ganaba las elecciones era Guillermo Lasso. Porque yo creo que ahí hubiera estado muy cohesionado Alianza País, y ahí hubiera sido el escenario de ingobernabilidad más fuerte todavía. ¿Has escuchado la frase en los pasillos, Lasso no pudo ser lo mejor que Moreno? Sí, he escuchado. Pero no solo eso, me parece a mí que creo que si es que las disputas internas en Alianza País son realmente genuinas y realmente nos van a permitir a nosotros ver en el futuro un partido, un movimiento partido, si es que eso realmente es, porque yo todavía quiero poner en margen de duda, a lo mejor hasta el mismo Rafael Correa hubiera estado deseoso de que Lasso sea el presidente de la República y no Moreno. Sí, sí. El comunicado de Gabriela Herbadeneira de ayer, de este miércoles, es decidor en ese sentido, ¿no? Lo vi. Nunca nos imaginamos que nos iban a ni sé qué. Bueno, y es el discurso genérico. Ahora Doris Solís, en las declaraciones desde Cuenca que daba ayer a la prensa, hablaba, escogimos a un presidente que detesta a sus votantes y que es el mejor amigo de los banqueros. Sí. Me parece que va a ser la gran tesis que impulse el país durante el regreso. Que una legisladora como Doris Solís siga con el cuento de los banqueros, a mí me pareció muy triste realmente. Ya en este punto, seguir hablando así de los banqueros me parece muy triste. Bueno, vamos a darle una actualización. Más preguntas, Carlos. José Rueda, ¿cómo puede considerar una conducta políticamente correcta o en qué se basa el análisis de lo políticamente correcto? No sé exactamente a qué se refiere. Chuta, no sé a qué se refiere. A ver si le das una respuesta. ¿Qué es lo políticamente correcto en un país como este? Lo políticamente correcto es mirar mi programa todos los domingos. Eso es lo políticamente correcto. Ponle aquí la cuña. No, yo creo que desde el periodismo, como yo he concebido esta idea de lo políticamente correcto, es tratar de tener todas las visiones y que todas las voces estén representadas. Y sobre eso, establecer unas líneas de discusión o de análisis, que es lo que yo pretendo hacer, sobre la base de la data y de la evidencia periodística, es decir, sobre hechos reales, estas cifras, tratar de llevar adelante una discusión. ¿Te cuesta mucho en tu programa sentar al ala más dura del correísmo? En el sentido, a ver,
en el sentido de llevar a esa gente de convencerlos que se sienten, sí, es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado porque hay unos recelos increíbles. Ellos se creyeron con mucho poder, pensaron que tenían todo el poder de los medios públicos a su alcance, entonces vieron innecesaria que vayan hacia, espacios independientes, realmente independientes. Ahora creo que las cosas están empezando a cambiar, pero lo que se ha tratado es de llevarlos al canal, a mi programa, con todo el respeto que ellos se merecen y tratar de llevar los análisis sobre cabeza fría y sobre hechos claros. Gilda Alcíbar, ¿consideran que hay crisis política en Ecuador? Creo que podemos empezar una crisis política. La pregunta es cuándo ha dejado de haberla. Creo que durante mucho tiempo la idea de crisis como sinónimo de inestabilidad era sinónimo de pugna de poderes. Era sinónimo de pugna de poderes. Pero a lo mejor la pugna de poderes sí es saludable, y creo que es saludable. Okay. Lo que pasa es que nosotros confundimos ese tema. La estabilidad política tiene unos graves problemas. Yo creo que ahí fue lastimosamente un comentario que hizo Alfredo Pinargote que se malentendió por parte de este señor Meribel hace un par de años, cuando él decía que en la dictadura de Pinochet sí había estabilidad. Claro, había una estabilidad autoritaria, una estabilidad dictatorial. Sí, evidentemente. Y eso es lo que lastimosamente confunden los políticos al tratar de decir que cuando no hay problemas quiere decir que las cosas van bien, y no necesariamente. Hemos visto que con solo el cambio de presidente de un mismo partido han estallado no solo que se han destapado casos de corrupción, sino que ese comportamiento ovejuno al que él recurre terminó por explotar, y se vieron las grandes limitaciones que tenían. Claro, a la final el problema no es la estabilidad, el problema es a qué costo. ¿A qué costo y sobre qué objetivos se siente esa estabilidad? Más que a qué costo, sobre qué objetivos. Andrés Alvear, ¿cómo podemos hacer para que Moreno cambie su plan en materia económica? Eso es una lucha muy, muy dolorosa. Creo que solo, no sé, me parece a mí que solo un diagnóstico real de lo que le está pasando al país en materia económica es lo que le puede obligar al presidente Moreno a tomar quizás unas decisiones políticas que le sean de mucho costo. La economía cae por su propio peso. Lo que pasa es que cae por su propio peso, pero no sé si es que como gobierno estás en capacidad de tomar los correctivos necesarios y si no, pues seguir tratando de patear la pelota hasta el 2021 con más endeudamiento, con tal de no trastocar un montón de principios, y eso es lo que yo digo en una nueva columna que tengo en Vistazo: no trastocar y no disfrazar con palabras bonitas como equidad o solidaridad las grandes distorsiones que tiene la economía y las grandes discriminaciones que está generando ese modelo económico. Porque a mí no me parece correcto que la clase media tenga que seguir, a cuenta de que tiene un mayor poder adquisitivo, pagando el derroche y las denuncias de corrupción, los casos de corrupción que están en un espacio de denuncia y que todavía no sabemos cuánto realmente se robaron, y tapar ese hueco fiscal cuando ya dimos para Manaví. ¿Qué hay de la marcha atrás con el impuesto a la renta, por ejemplo, para las empresas que hagan menos de 500 mil dólares? Me parece que son medidas positivas en el sentido de que ves a un presidente que tiene la capacidad de reflexión y de reacción ante el clamor popular. O sea, era muy antipático ver al anterior presidente, y lo digo desde una visión más periodística, ¿no? Que el sinónimo de fuerza política significaba no transigir, mantenerse en tus convicciones y no dar un paso adelante. Entonces esa suerte como de autoritarismo te generaba una molestia, porque te sentías impotente al ver que no tenías la posibilidad de que tus puntos de vista sean tomados en cuenta. Cuando lo hizo, como fue en el caso de la plusvalía y las herencias en el 2015, casi que el gobierno. Pero bueno, eso es otro cuento. Entonces yo creo que ver a un presidente que habla o que evoca el tema de escuchar a la gente para cambiar es positivo, pero en el fondo lo que se ve es una gran improvisación económica, que me parece a mí que eso es lo triste y lo preocupante, porque yo creo que un gobierno de las dimensiones del Ecuador y de la capacidad de asesoría que puede tener y de todo lo que la opinión pública ha dicho desde la campaña electoral, me parece un poco ingenuo pensar que no tenía los elementos suficientes como para entender que quizás el cambio o el éxito económico necesita de otras directrices. Estamos conversando con Carlos Rojas Araujo en News and Coffee, desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, disfrutando un riquísimo cappuccino, en mi caso un Christmas cappuccino, que es la bebida del mes de Sweden Coffee, muy ajustada a diciembre. Viene a Larisa Murriagui,
pregunta, me parece importantísimo, Carlos, ¿se le debe dar un voto de confianza a Moreno? Y lo complemento, ¿por cuánto tiempo? A ver, yo creo que el voto de confianza se le ha dado. Me parece que hay que seguirle apoyando a Moreno en... A ver, ¿cómo el periodismo puede apoyar a un gobierno? Yo creo que con una crítica respetuosa, la necesidad de poner en claro los grandes temas de las agendas, darles el espacio que ellos necesitan para exponer sus ideas. Ese es el papel de la prensa. Creo que la gente tiene que darle un voto de confianza a Moreno, pero eso no quiere decir que podemos poner debajo de la alfombra cosas que no están claras, como ya lo hemos visto. Me parece que el problema, la disputa política que él tiene con Correa, se está quedando dentro de los linderos de Alianza País y ese es su problema. Me parece que el tema económico no está dando las respuestas necesarias y creo que la gente tiene que exigirle a Moreno en un plano respetuoso de respeto institucional, a eso me refiero, que tome las decisiones que sean importantes, y me parece que mientras eso siga así, Moreno tiene que seguir escuchando a la gente. Leí esta mañana declaraciones de Rafael Correa a agencias internacionales recogidas en nuestro país por Teleamazonas, que aseguraban, el expresidente ha dicho, la Convención Nacional de Alianza País va a expulsar a Lenín Moreno. Esa es la finalidad del regreso del expresidente. La pregunta Andrés Alviar. ¿Fundará un nuevo partido? ¿Se volverá a lanzar al presidente? ¿Participará en la campaña de la consulta? Lo que no sé es quién se va a quedar con el membrete de Alianza País, porque vi un tuit de Gabriel Arbeneira que decía este es el partido de la Revolución Ciudadana. Entonces no sé si ellos son los que... La revolución no es cualquier pendejada, como el lenguaje culto de nuestra asambleísta Rivadeneira siempre la ha caracterizado. Esa fue la forma de referirse al presidente. Es que Moreno dijo que se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, yo creo que Correa viene por muy poco tiempo. Eso significa que él no está en condiciones de quedarse. ¿Para qué va a estar aquí en más tiempo sí, va a estar aquí hasta el 4 de diciembre. A la convención. Es porque realmente él siente que no es un momento político idóneo el estar en el país. Estar en Quito para que le sigan sacando los restaurantes. Creo que el país tiene que hacer una catarsis todavía alrededor de lo que ha significado el liderazgo de Rafael Correa. Hay que salir y putear a alguien. Bueno, no lo sé. Lo que yo creo ha puesto políticamente incorrecto Carlos Rojas. No lo voy a decir. Pero yo creo que Correa, creo que la gente tiene que descorreizar sus ideas y sus pensamientos y verle a él en una visión menos apasionada. Creo que el juicio de la historia tiene que definirlo a él y creo que ese es el momento que estamos atravesando. Correa es un caudillo y Correa va a seguir buscando el poder y seguir buscando la posibilidad de permanecer en él. Entonces su agenda es personal, su agenda es mantenerse como la gran columna, esa pieza angular en el que se conforma, en el que por un momento se conformó la política ecuatoriana, pero en el que se conforma todo su partido político. Entonces él viene por un objetivo básicamente personal, particular, no perder vigencia. Entonces seguramente vendrá acá a reconstituir las directivas, ver de qué manera se pueden como alinear mejor las bases partidistas, pero creo que esa relación con el ecuatoriano, lo que ha sido su legado, creo que falta mucho más tiempo para que la gente lo pueda ver y por Correa eso es que a lo mejor por eso él tiene que estar fuera, ¿no? Correa fue siempre hábil para saber leer qué quería la mayoría de la gente, o en su momento lo fue. Alguna vez escribiste un artículo que me gustó muchísimo, la talla de un expresidente, donde criticabas precisamente la incapacidad de Correa para ajustarse al momento histórico y cerrar la boca o amarrarse los dedos o lo que resultara más conveniente. ¿Crees que el tiempo de autoexilio le ha servido a Correa para entender que debe ajustarse a esta nueva realidad? No. Yo veo que ha pasado muy poco tiempo. Me parece a mí que la personalidad del expresidente, con las cosas buenas y malas que él pueda tener, evitan que él pueda ser una persona reflexiva como tal. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que él ha tenido como líder político, como mandatario y ahora como expresidente. Es muy poco abierto a su capacidad de reflexión como ser humano. Y creo que eso le impide que él pueda entender esos nuevos momentos políticos. A ratos yo no sé hasta qué punto él era una persona de gran olfato político cuando era presidente. ¿Cómo se la Lo que él tenía es un apoyo, tenía un gran carisma, tenía el control, dio pasos
trascendentales y cruciales Pero para amasar poder. Pero olfato lo tuvo, o sea, olfateó la desilusión de este país con los partidos políticos. Pero en ese momento yo te puedo decir que quien estaba con él era Gustavo Larrea. A lo mejor le olfateó Gustavo Larrea. Qué malicioso, Carlos, qué malicioso. Claro, porque luego todo se volvió propaganda. Pero es que si tú ves lo que pasó posteriormente, ya se volvió un tema bastante autoritario. O sea, tenía tanto poder el gobierno que era mucho más fácil administrar un país cuando tú podrías controlar determinadas funciones del Estado. Y ahí podemos entender que muchas decisiones iban más allá de esta sintonía con la gente. Por eso es que a veces el expresidente Correa cometía errores absurdos. Recordémonos. O sea, lo que pasó el 30 de septiembre fue un error de olfato político, que luego la propaganda lo trataron de dar la vuelta y vender la idea del golpe, pero eso más bien suena como al peso grave de una burocracia y de una propaganda estatal que trató de imponer una verdad. Pero estuvo a punto fue vejado. Eso es un grave problema de olfato político. Un grave problema, de olfato político fue entender esto de las famosas leyes de plusvalía y de herencias. Que la retiraron con piola. Claro. ¿Cómo manejaron, o sea, cómo manejó el tema de la reelección indefinida? ¿Con qué mal olfato político el presidente Correa manejó las elecciones seccionales del 2014? Que perdió el bastión más importante. Entonces, yo creo que ahí hay que entender esa trayectoria de Rafael Correa. Y ya pasado su momento de gobierno, más bien tratar de evaluarlo como político, como líder, como presidente. Y creo que esa es la tarea que debemos tener todos los ecuatorianos. El CNE tiene ahora la papa caliente de decidir quién se queda con el partido, básicamente, porque es el que puede legitimar a una dirección nacional o a otra, o a un presidente o a otra. Sesionaron ayer y Juan Pablo Pozo ha tenido que suspender la sesión y salir del recinto. Al parecer no hay un acuerdo entre los vocales del CNE para tomar una decisión. ¿Qué esperamos de un CNE que está tan desorientado como el resto de la política contaminada por el partido de gobierno? Lo que siempre se dijo, Anderson, que el CNE es una de las instituciones que más explicaciones le debe dar al país. Yo creo que dentro de esa crisis que se puede volver una crisis muy particular de Alianza País, lo que nos demuestra es que hay que hacer unos cambios importantes a esa institucionalidad. Lastimosamente, esos cambios no se ven en el proyecto de consulta popular, porque esa consulta popular ha sido como muy esquiva, muy chica, tocar, o sea, muy limitada a tratar de cambiar determinados espacios que le convienen a Moreno y quizás no meterse de frente contra CNE porque se vuelve el gran árbitro y el gran organizador de ese proceso. Pero la pregunta es, y yo alguna vez sí lo dije, o sea, creo que la gran agenda política del Ecuador, ya una vez superado el tema de consulta, hay una gran agenda política en el Ecuador que es la reelección indefinida. Eso se tendrá que decidir en la consulta de la manera en la que se decida. Pero la siguiente reforma política debe ser una reforma electoral. Y creo que ahí es donde, por ejemplo, la oposición sí debería como unirse y plantear una agenda. A ver, el método de asignación de años nos conviene o no nos conviene. La forma en la que el Estado tutela a las organizaciones políticas nos conviene o no nos conviene. La forma en la que está integrado el Consejo Nacional Electoral con Pozo y compañía, monopolizado por un partido, ¿nos conviene o no nos conviene? A eso es a lo que debe ir. Si no cambiamos el Consejo Nacional Electoral como institución más allá de los nombres, porque siempre identificarlos. ¿Crees que Moreno prorrogan sus funciones a consejeros que ya debieron salir, incluyendo el mismísimo presidente del CNE? Yo creo que si Moreno, por evitarse problemas. Exactamente. Si a Moreno le conviene tener a Juan Pablo Pozo prorrogado porque ha habido conversaciones o porque Pozo ha mostrado cierta generosidad en el manejo de la consulta popular, lo tendrá ahí. O sea, me parece que ahí puede haber unos puntos de los cuales la posición de Moreno debe ser criticable, quizás. Sí, y eso es a lo que yo regreso constantemente durante las conversaciones. ¿Cuánto se le puede soportar a Lenín Moreno? Pues eso, saltar. Nos hacemos mucho de la vista corta en la opinión pública, en la oposición, en las facciones políticas, porque están esperando todos a que lleguemos a la consulta. Claro. Has traído a la mesa hace unos minutos el nombre de Gustavo Larrea. ¿Qué opinión te merece verlo de pie desde el balcón de Carondelet, por fin saliendo de las sombras de la puerta trasera del Palacio Presidencial? Es decidor. Primero,
No sorprendente, no sorpresivo, porque bueno, siempre se sabía de la estrecha relación que hay entre Larrea y Moreno. Pero me parece que sí es una muestra, es una muestra del poder que puede llegar a tener Gustavo Larrea ya de cara abierta hacia la sociedad, hacia la política ya formal, pero también es una advertencia de Moreno de que él no está solo y que él puede tener a un peso pesado al lado suyo, y esta necesidad de... Sí, bueno, porque lo fusiona en el momento en que le manda el mensaje más duro que le ha enviado a Rafael Correa: no se esconda en las fronteras, venga a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, y haga su concentración. Claro, sí, exactamente. Y adicionalmente, a ver, durante los primeros meses se decía que el gran operador detrás de esta ruptura del bloque era Gustavo Larrea, que se demoró bastante tiempo en dar resultados y que yo veo que todavía no da resultados. Esa famosa división en Alianza País. Parece que ahí le neutralizaron a Gustavo Larrea. No pudo él hacer lo que se hizo en el 2007. Sí. Pero ahora él tiene una posición mucho más definida y mucho más abierta ya de cara a la opinión pública, y me parece bien. Me parece bien porque Lenín Moreno tiene el derecho de tener sus colaboradores políticos, y creo yo que después de haber visto durante 10 años todo lo que se ha visto en este país, que esté el señor Larrea en el poder acompañando a Moreno u otro determinado personaje no debe preocupar a nadie, porque Rafael Correa y Alianza País tuvieron también figuras de todo tipo alrededor de ellos, ¿no? Me gustaría que califiquemos las áreas más importantes del gobierno de Moreno, aprovechando sus 6 meses. Ya me dirás tú qué piensas. Política exterior. Ni fu ni fa, no tiene nada ahí. Y me parece que sigue un planteamiento muy a la Revolución Ciudadana, muy de la vista gorda con Venezuela. Eso a mí me genera mucha preocupación. Bueno, pero han pasado del apoyo a la abstención, por lo menos. No, pero yo creo que el país... a ver, o sea, es verdad que el mismo Mujica no tuvo los arrestos necesarios como para ponerle en firme y pararle en seco a Maduro. Pero yo creo que Lenín Moreno sí podía. Yo creo que Moreno, el Ecuador y Colombia son dos países que sí le pueden a Maduro darle ciertos sustos, ciertas limitantes. Y creo que los dos, bueno, ahora menos Santos, pero yo creo que Ecuador sí podría jugar un papel más decisivo en la geopolítica alrededor de Venezuela. Y creo que eso le quedaba debiendo no solo a los venezolanos, sino a los ecuatorianos también. ¿Economía? Mala. Todavía veo yo que hay mucha improvisación. No siento yo todavía una fuerza o un proyecto realmente que sorprenda y que te permita pensar que las cosas pueden mejorar. Políticas públicas. Iguales a las del pasado. No veo ahí mayor cambio. Creo que se debe replantear. Creo que como sociedad, no solo como gobierno, creo que como país debemos debatir en consensos qué es lo que se debe entender por política pública y política social. ¿El bono? ¿Seguridad? No creo que ha habido mayores cambios. Hay una crisis tremenda en Guayaquil, además. Sí, imagínate. Lo que sí hay es unos mayores acuerdos entre el gobierno y la alcaldía para tratar de mejorar el tema de seguridad, cosa que no se hubiera visto con Correa, ¿no? No sé si eso sea bueno o malo, pero bueno, hay unos cambios de... En lo que creo que sí es importante, y me parece que hay una cosa que se debe rescatar, he oído por muchos analistas, yo no sé mucho el tema petrolero, pero yo creo que el gobierno está tratando de implementar una política petrolera interesante. Creo que eso sí. Lo he escuchado. Y creo que deberíamos empezar a poner la atención en eso. Creo que el ejercicio que ha hecho este ministro Pérez es bueno. Creo que a mucha gente lo he oído que lo ven como un hombre con buenas intenciones, que está haciendo cosas interesantes. Creo que ahí, por ejemplo, podríamos sacar un punto interesante alrededor. Creo que el respeto público, el respeto, la tolerancia, el tratar de entender a la democracia como un espacio donde todos podamos opinar, yo creo que eso es positivo. Eso ha sido quizás el tema destacado. Hemos pasado los 6 primeros meses. ¿Qué prevés que suceda en los 6 siguientes? Como tú decías, si la consulta popular se le desarma al presidente, podemos entrar en graves problemas ya de desencanto, y a lo mejor sean positivos porque vamos a tener que abocarnos a lo que realmente le importa al país, que es la economía. Yo he oído... ¿Crees tú en la constituyente? Porque se dice mucho que si la Corte le pone la traba al presidente de la República, no le queda más camino que ese. Yo creo que mientras Moreno vea que Alianza País tiene la posibilidad, con los métodos de designación de escaños y de movilización, de tener una mayoría
legislativa en una muerte cruzada o de una constituyente, siempre va a ser peligroso para el gobierno de Moreno tomar una decisión de este tipo. Una elección siempre es un riesgo. Carlos, hemos llegado a la recta final del programa. Te dejo nada más con una pequeña conclusión de lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, yo lo único que quiero, que pensaría en estos 6 meses es que Moreno ha tenido el concurso, el apoyo de todos los sectores del país para que pueda asentar su gobierno. Creo que esa es la parte positiva. El país ha madurado en ese sentido. Veo yo que se ha cumplido ya un primer ciclo político que le dio mucha legitimidad al gobierno, que se podrá ver en la consulta popular que se le está alargando demasiado. Eso creo que es positivo, pero eso no impide que nosotros le exijamos al gobierno que tome decisiones económicas mucho más estructurales importantes para tratar de darle al país certezas. No acabé la idea hace rato, pero he oído en las últimas semanas a muchísimos sectores. Es verdad, muchos de ellos son empresariales y la gente de sectores de izquierda, sectores al gobierno, cuestionan un poco esa prelación de estos sectores en la opinión pública, pero veo ahí que hay unos cantos, unos gritos desesperados de que el país tome decisiones en serio para proteger no solo la dolarización, sino darle productividad y certezas económicas al país. Hombre, nos han calificado Bloomberg como el segundo país con mayor riesgo de default después de Venezuela. Bueno, esa es una lectura. Yo espero que lo que dijo el ministro de Economía como una reacción inmediata, de que puede estar un poco sobredimensionada esa reacción de Bloomberg, sea cierta, y espero que así sea para el bien del país. Esperemos y crucemos los deditos, señores. Gracias por acompañarnos. Estuvimos hoy con Carlos Rojas Araujo revisando la actualidad política del país. Será hasta mañana, 8 de la mañana, otros temas, otro entrevistado. Lastimosamente para ustedes, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan, gracias por estar acá. Carlos. Gracias.